porque yo le traía una predicación donde yo les iba a decir: el Señor viene nuevamente, y dijo el Señor: no, porque yo ya le he hablado que vengo, yo ya les he hablado que vengo por este pueblo, y les he estado hablando a través de muchas cosas, y el pueblo sigue igual. Ahorita que pasaba mi hermano Ever, yo me emocioné y dije, hice la mano así, dije: Señor, esto es confirmación, esto es lo que yo estaba pidiendo ahí de rodillas, confirmación. La pastora dirigía y el Señor decía: ve, esto es lo que me agrada. Pero ahí va la palabra. Prepárate, hermano, porque yo no te vengo a hablar palabra buena, yo no te vengo a hablar palabra de amor ni palabra de alay. Yo te voy a hablar lo que el Señor puso en mi corazón. Yo te voy a hablar lo que el Señor me dijo a las 4 de la mañana: levántate y vas a dar esta palabra. Y es la que yo te voy a dar en esta hora. Yo decía: ¿por qué me das esta palabra? Pero esta palabra es poderosa. Esta palabra es de un hombre que fue recto delante del Señor, de un hombre que el Señor lo levantaba y era obediente, por lo que yo entendía su palabra. Pero aquí el Señor me dice: aquí hay medio rebaño, y el que está en el Espíritu se tiene que mover en el Espíritu. Las personas que tienen el Espíritu Santo me van a entender que no te puedes mover solo, que tú no te puedes mover para allá y para acá si tú no tienes la presencia de Dios. El que te mueve aquí es el Señor, y es algo sobrenatural, es algo que el Señor te va a hacer como tú quieras, es algo que tú ni lo piensas. Y en esta hora el Señor me ponía esta palabra y dice: háblala a mi pueblo. Y así en esta hora, ¿verdad? Yo me despojo de todo cuerpo, de toda carne. No te sientas mal por la palabra que te va a hablar el Señor, porque el Señor habla porque quiere enderezar tus caminos. El Señor no habla porque quiere ponerte en mal. No, dale gracias que te está hablando a tiempo. Dice la palabra que Él habla antes y fuera de tiempo. Yo se lo creo. Sabes, yo vengo con la autoridad del Señor, yo vengo respaldado, porque el Señor, cuando yo le decía: no quiero predicar porque allá me van a decir, se cree mucho, y el Señor dijo: el que está en el Espíritu, lo que yo pongo yo lo respaldo, y yo le creo al Señor que lo respalda. En esta hora yo vengo con ese corazón dispuesto a hablar lo que papá me ha dado. Papá me dio una palabra y yo le dije: Señor, la voy a hablar, aunque dura, aunque fuerte, porque muchos la van a sentir fuerte, pero déjame decirte que el Señor me decía algo. El Señor me decía: aquellos que sienten, aquellos que van a sentir que para ellos es porque ellos están viviendo en la carne, ellos no están viviendo en el Espíritu. Pero las personas que están en el Espíritu van a darme gracias, van a darme la honra, la gloria y la alabanza, porque decía papá: muchos vienen a adorar a un Dios muerto, muchos vienen pareciendo que vienen a adorar a un Dios de palo. Yo estoy vivo, me decía el Señor. Yo soy ese Dios que te sacó, como decía el pastor. Yo soy ese Dios que resucitó al tercer día. Yo soy ese Dios que pagó por ti, que pagó por mí. Pero es necesario que empecemos a ver lo que papá quiere con nosotros. En esta hora yo te vengo a hablar de la palabra, y en esta hora te digo: aquí hay muchos que el Señor me ponía a 4 de la mañana, porque era algo que yo sabía. Pero papá me decía que hay muchas personas que es necesario que enderecen sus caminos. 2 o 3 se la van a tomar, pero tú habla porque yo te mando a hablar. No tengas miedo, no temas, porque así te veas en escorpiones, yo te voy a respaldar. Y en esta hora yo te traigo esta palabra que papá me ha dado. En esta hora yo te traigo esta palabra, y así los invito en esta hora que abran sus Biblias y en Ezequiel 2 al 8, y todas las leemos juntos, y el que tenga oído que oiga lo que el Señor le habla. Cuando lo tengan me confirman con un amén. ¿Qué, hermana? Isaías 2:8. Digo Ezequiel 2:8. Amén, aleluya. Lo leemos todo. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Deleítate en esta palabra. Dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Dice: me afirmó sobre mis pies
y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde. Yo te envío a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío, hijo de duro rostro y de empedernido corazón. Le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Porque acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de su palabra, aunque te hallas entre zarza, espinos y moras en escorpiones. No tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu, hijo de hombre, escuche lo que dice, cosa grande. Dice: mas tu, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come de lo que yo te doy. Así en esta hora, con esta palabra, estamos acostumbrados a que ore una persona, pero yo los invito a que el pueblo oremos por esta palabra, que sea papá hablando, que sea el Señor, ¿verdad?, el que hable en nuestras vidas. Así los invito a inclinar nuestro rostro. Amantísimo y buen Dios de la gloria, en esta hora, mi Dios, estamos delante de tu presencia, papá. Nos hemos gozado con tus alabanzas, Señor. Hemos sentido, papá, cómo te has paseado en este lugar. Hemos sentido, mi Dios amado, cómo desciende, mi Dios de la gloria, este calor que es imposible, Señor, de no sentir, mi Dios amado. En esta hora, Señor, esta palabra que me dabas, Padre, yo te la pongo en tus manos, mi Dios amado. En esta preciosa hora me despojo de toda carne, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablándole a tu pueblo, mi Dios amado. Sabemos, mi Dios, que tú hablas por dos cosas, mi Dios amado, y en esta hora, Padre, te damos la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza. Te damos todo, mi Dios, porque tú eres merecedor, papá. Y así, mi Dios, en esta hora cancelamos, Señor, toda cosa que ande en los aires, atamos y reprendemos al hombre fuerte, todo espíritu contrario, toda duda, Padre, toda burla, Padre, hacia tu palabra. En esta hora se va con el poder de tu palabra. En esta preciosa hora lo echamos fuera, Señor. Aquí está tu remanente, Padre, porque tú decías que el que tiene el Espíritu se va a ir lleno, Padre de la gloria. Y yo creo, Señor, que hoy tú vas a enderezar caminos, mi Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, gracias, porque tú eres digno de alabarte. Y así, ¿verdad?, en esta palabra yo me gozaba cuando el Señor me la daba, porque ahí dice, me dijo, este era un llamamiento de un hombre llamado Ezequiel. ¿Cuántos Ezequieles sabemos ahorita todavía? Créame lo que cuando el Señor me lo daba, yo esta palabra ni siquiera la había leído, y la estuve leyendo, y no les voy a dejar mentir. A las 5 de la tarde me paré, desde la mañana que el Señor me levantaba, me paré como a las 6 de la mañana, 7, y yo le decía, ¿y quién era Ezequiel? Pero le veo arriba y yo no sé, pastor, ahí pongas el tema. Decía llamamiento de Ezequiel. El Señor me decía, pregúntales cuántos Ezequieles hay aquí. Pregúntale cuántos Ezequieles. Y cuando el Señor me daba esta palabra, yo decía, Señor, ¿quién era Ezequiel? Déjame te digo que aquí la palabra lo dice, que el Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Hablaré contigo, ¿verdad? Así como hoy en día el Señor nos dice, levántate que quiero hablar contigo, ¿verdad? Pero aquí también nos habla la Biblia de que era un pueblo rebelde, y yo por lo que le pude entender, ¿verdad?, él se refería al pueblo de Israel, como hoy se está refiriendo a este pueblo, ¿verdad? Y aquí dice, y luego que me habló, entró en mí el Espíritu. Dice, entró en mí el Espíritu, en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Cuando habla de firme, tenemos que estar firmes. Cuando papá nos habla, cuando el Señor nos habla, tenemos que estar firmes, no tenemos que estar debilitados, ¿verdad? Y dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Hablaba aquí en la Biblia al pueblo de Israel, pero si tú lees esta palabra, el pueblo de Israel es el pueblo de ahorita, decía el Señor.
porque el pueblo de Israel era rebelde, por eso la palabra dice rebelde, ¿verdad? Entonces el Señor le decía, ¿verdad? Ve a hablarle a gente rebelde y que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío, hijo de duro rostro, de empedernido corazón, ¿verdad? Aquí cuando el Señor le hablaba a Ezequiel había una diferencia, ¿verdad? Porque Ezequiel era obediente, Ezequiel obedecía a la palabra del Señor, Ezequiel se movía cuando el Señor, y por lo que tengo entendido es igual como ahorita, ¿verdad? El Señor decía, porque en mi pueblo hay gente rebelde. Y sabemos que si hay pueblo rebelde, porque cuando el Señor trae esa palabra no la trae para allá, para el comedor, la trae para su pueblo. Habemos gente rebelde que no queremos hacerle caso al llamado del Señor, ¿verdad? Y el Señor decía, ve y háblale, porque así estaba el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel, el Señor hablaba, ¿verdad? Hablaba de diferente manera al pueblo de Israel. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra también dice que iban siervos, iban vasos, iban profetas, y no nomás nos damos cuenta, y en Ezequiel, también en Jeremías y en Isaías habla esta palabra, ¿verdad? De que el Señor mandaba a siervos a que le hablaran al pueblo, ¿verdad? Y hoy en día así está el Señor, está hablándole a mucha gente rebelde, decía el Señor, porque aún no están haciendo caso, porque esta gente, como dice ahí en el libro de Isaías, del labio me ama, me honra, pero su corazón está lejos de lo que siente, ¿verdad? Porque mucha gente se ha conformado, mucha gente está viendo ahí en su lugar y no está haciendo caso, ¿verdad? Entonces Ezequiel era una de las personas que él le decía al Señor, aunque te veas acorralado, aunque te veas presionado, ¿verdad? Porque déjame decirte que el Señor decía, en estos tiempos así nos están viendo a los evangelistas, a los pastores, a todos aquellos portadores de la palabra, así en estos tiempos los están viendo, ¿verdad? Pero déjame decirte que los estamos, como me decía, y te voy a soltar una palabra que el Señor me daba, y yo le decía, digo, estos tiempos son perseguidos todos los que hablan mi palabra. ¿Y sabes por qué? Porque en aquellos tiempos había piedra y le tiraban piedra, pero hoy dile a mi pueblo que quite esa piedra de su lengua, porque hoy no es piedra, hoy es lengua, para matar a aquellos que se están levantando, para matar a aquellos que traen la palabra, para matar a aquellos que vienen a hablarte lo que el Señor pone. Porque yo no te vengo a hablar algo que yo diga, yo lo voy a decir, el Señor lo pone. ¿Sabes por qué? Porque dice que el Señor quiere enderezar nuestros caminos, porque aquí hay personas que ya el Señor te puso así derecho, pero ¿qué pasa con esas personas? Vamos alejándonos del Señor y vamos torciéndonos. Entonces el Señor, háblale para que yo pueda enderezar lo que es mío, porque aquí hay un remanente, pero está dividida en dos partes. Hay un remanente que es del Señor y hay un remanente que también le adora al Señor, pero me decía el Señor, ese remanente no se va a ir conmigo. ¿Sabes por qué? Porque aquí está el trigo y aquí está la cizaña. Y me decía el Señor, dile a mi pueblo que todos son trigos, que todos me alaban, que todos me glorifican y que todos dicen amarme. Pero cuando sale de mi lugar, cuando sale de mi casa de adoración, cuando sale de ese lugar que yo puse, porque yo lo puse como casa de adoración, me decía el Señor, yo no lo puse para que esta casa sea usada para otra cosa, porque ahí dan brincos, porque ahí van como que si fueran, el Señor reprenda al diablo a un antro, porque ahí van a ensuciar mi altar, cuando saben que esta casa es casa de adoración. Pero dile a mi pueblo también que pronto voy a empezar a separar la cizaña del trigo, porque son igualitas, porque si yo te la pongo son idénticas. Los dos me alaban, los dos me honran, los dos me glorifican, pero hay una cosa que pronto lo voy a separar, porque el Señor me hablaba de anatema, y yo hasta ahorita, pastor, déjeme le digo que yo no sé qué es un anatema,
pero dijo, dile a mi siervo que tenga cuidado, porque entrarán los anatemas a la iglesia, porque ya están saliendo de casa de adoración y hablan del hermano, del evangelista, del diácono, del pastor. Y ten cuidado, decía el Señor, ten cuidado de quién hablas, porque decía ahorita, no recuerdo bien quién era el que decía, el Señor todo lo mira. Para el Señor no hay nada oculto. El Señor dice, yo te dejo lo que hagas, pero va a haber un día que voy a separar lo que no es mío. Así es que ten cuidado, ¿verdad? Seamos unos Ezequieles, seamos esos Ezequieles que el Señor quiere en obediencia, ¿verdad? Que ese Ezequiel sea, que se levante. Aquí sujeta tu lengua, sujeta todo lo que es contienda, sujeta chisme, porque aquí no es un antro, aquí no es un mercado, aquí es una casa y el Señor se lo puso casa de adoración. Y el que tiene oído que oiga lo que el Señor dice, porque yo no te vengo a hablar una palabra de carne. Yo le dije al Señor, me despojo de esta carne, me despojo de todo lo que está aquí, porque si vuelvo a realidad soy como tú también. Pero es necesario que empieces a tomar cuenta que el Señor te está hablando, y si te está hablando no es para que tú te sientas mal. El Señor está hablando porque tiene que enderezar. El Señor me decía, aquí hay celos. De madrugada me decía, aquí hay celos, aquí hay envidia, aquí hay chisme, aquí hay contiendas y de todo lo que tú quieras. Pero sabes una cosa, no ha habido esa adoración genuina. Aquí todos brincan, aquí todos hacen, pero sabes una cosa, sierva, yo no vengo por este pueblo. Dile a este pueblo que si empieza a sentir que es cizaña, que se vuelva a mi camino, porque no de ahorita, de tiempo atrás. Estoy hablando de la senda antigua, estoy hablando de esa senda, que vuelvan a las sendas antiguas. Pero mi pueblo no quiere saber nada, mi pueblo no quiere acercarse a mí. Entonces en esta hora yo te comparto lo que el Señor decía, ¿verdad? Que tenemos que ser como esos Ezequieles, tenemos que levantarnos, tenemos que empezar a hablar con papá, tenemos que hacerlo fuerte para que cuando el Señor nos hable, cuando el Señor venga a platicar con nosotros, estemos dispuestos a la hora y en el momento que papá quiere. Papá me decía, he despertado siervo, he despertado todo mi remanente, porque así me lo nombraba, remanente. A mí no me decía hijo, me decía, a mi remanente yo lo he levantado, y muchos remanentes ya se durmieron. Aquí hay más de 3, 4, 5 y 6 personas, las que tú quieras, que ya no le entregan esa intimidad, papá, ya no le entregan esa adoración. Pero hay, dice el Señor, de aquella gente que cuando yo les saque todo lo que está a la luz, porque se están confiando que soy amor, se están confiando que yo les puedo aguantar todo. Pero déjenme les digo que llega el momento que dice papá, todo lo que está en lo oculto lo saco a la luz. Aquí no hay nadie que engañe al pastor, aquí no hay nadie que engañe al hermano, aquí te engañas tú solo, nos engañamos solo y engañamos a papá según tú. Pero sabes, papá te está bien, papá te está poniendo una listita y dice, esto estás haciendo. Y cuando vienes dices, adorarme, dices glorificarme, dices amarme, ¿verdad? Entonces esta palabra a mí me la daba el Señor, y yo decía, Señor, yo no puedo hablar esta palabra, yo no lo puedo decir. Y dice el Señor, tú ves, porque lo que yo hablo yo lo respaldo, lo que yo digo va a mi respaldo contigo. No importa que te avienten lo que te avienten, tú tienes que hablar mi palabra. Y en esta hora yo te digo, el Señor me paraba de madrugada, y es tiempo, es momento de que empecemos a enderezar, que empecemos a decirle, Señor, te fallé, Señor, no soy ese Ezequiel, no soy ese Ezequiel que estaba dispuesto, porque este hombre, por lo que yo puedo entender en la palabra, era un hombre obediente. El Señor me decía, yo le decía que es rebelde. Me dijo, rebelde es aquella persona que no hace caso, aquella persona que si el pastor le dice vamos acá, vamos allá, ellos lo pasan desapercibido. Eso es gente rebelde, es gente desobediente hacia la palabra mía.
Entonces yo te digo, ya no seamos rebeldes, ya no seamos eso. Hagamos un trato con papá, no lo hagas con el hermano, no lo hagas con el pastor, no lo hagas con nadie, hazlo con papá. Si tú le has fallado, dile a papá que te perdone, porque papá todo lo sabe. Y yo lo decía el otro día, si ustedes vieran todo lo que papá sabe, pero es cuando a él le plazca, es cuando él dé la autoridad para hablar las cosas como se deben de hablar. Porque antes de eso papá te tiene que preparar. Antes de eso dice papá, prepárate porque vas a ir. Así vayas a ir con el mejor evangelista, así vayas a ir con el diácono, con el pastor, papá te va a decir, prepárate porque vas a dar palabra mía. Tú no le vas a dar palabra a mi remanente, le vas a dar a todo. Pero sabes una cosa, el Señor decía eso, el pueblo se puso rebelde, el pueblo ya está en se acomodó a su manera. El pueblo agarra la palabra a su manera. Cuando viene alguien y dice, así dice el Señor, y te dice algo de prosperidad, tú dices, esa palabra es mía. Es sí, Señor, tú me amas porque me hablas. Equivocado estás, dice el Señor, porque el Señor no te va a venir a hablar de prosperidad. Qué bonito fuera que el Señor viniera y me dijera, te voy a dar esto, ¿verdad? El Señor te va a decir, humíllate porque estás haciendo esto mal. Y los que tenemos el Espíritu Santo sabemos y entendemos que es el Espíritu Santo, porque cuando hacemos algo mal, rápido sentimos y eso no es agradable. Y el Señor dice, esto no me agrada, esto no es mío. Entonces, los que estamos en el Espíritu, decía el Señor, siente. Pero aquellos que están en la carne, aquellos que ya están, decía el Señor, carnudos, que han dejado la intimidad conmigo, aquellos que no se están preparando. Pero me decía el pastor, hay celo ministerial, hay celos de todos quieren algo, pero se les olvida ese remanente que yo lo puse, que yo le di algo para que desempeñaran. Pero ¿sabes qué pasó? Olvidaron lo que un día yo les di, olvidaron ese trato que hicieron conmigo, porque no lo hicieron con el hombre, lo hicieron conmigo. Por eso en esta hora yo te digo, levantémonos, seamos ese Ezequiel. Tal vez no vamos a ser como él, porque para mí este hombre era un hombre obediente, y si seamos los mejores obedientes le fallamos a papá. Pero yo te digo en esta hora, seamos algo parecido a Ezequiel, seamos esos que queremos ser imitadores de la palabra, pero no imitadores del mundo, porque dice papá, ahorita todos son imitadores del mundo. Hasta en las redes sociales pasa un predicador y dice, este predicador no me gusta porque me está hablando algo que no me gusta. Este está bien porque este me habla de prosperidad, este me habla de que voy a tener. Pero dime, yo te pregunto una cosa, ¿cómo puedes tener algo si tú no lo has pedido correctamente? Si tú no estás siendo obediente, si tú estás siendo rebelde. A mí decía el Señor, muchos dicen, el Señor me lo dio, equivocada. Y estaba para los jóvenes también, porque de los jóvenes también me hablaba el Señor. Me decía, hay jóvenes que van a la iglesia y los jóvenes no van por amor a mí. Los jóvenes van porque les gustó el hermanito, porque ellos van con otra mentalidad, jóvenes. Y el Señor dice, lo que tú no me pides yo no te lo puedo dar perfecto. Lo que tú estás escogiendo, eso es lo que vas a cosechar. Porque muchas veces lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Entonces no te equivoques, joven, que el Señor te lo dio. Eso tú lo elegiste. Pero dice el Señor, son bien buenos para reclamarme y me decir, Señor, ¿por qué? Porque si yo te busco, si tú lo buscas, pero no lo amas como deberías. Porque aquí en la iglesia, jóvenes, vienes y haces una cosa, y allá en casa vas y haces otra. Ponte a pensar un minuto lo que sufrió el Señor. Ponte a pensar esos clavos, esas heridas, esas coronas, esos azotes, esas piedras. Por un instante piensa lo que pasó por ti y por mí. El Señor pasó muchas cosas, pero aún así somos rebeldes, somos desobedientes, mal
mal agradecido. Yo no te puedo traer más citas bíblicas porque el Señor en esta cita me decía todo lo que yo tenía que decir sin temor ni temblor. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor, porque el Señor me mandó a hablarles, porque el Señor me dijo, esto no quiere decir que no los amo. Los amo, y porque los amo les estoy hablando a ti evangelista. Si te alzó el Señor, búscalo más. A ti vaso, si el Señor quiere usar, deja que entre a tu corazón. A ti líder, el Señor te dio una autoridad para ser líder, no para que estés sentada, decía el Señor. Yo la hice líder, pero se le ha olvidado que yo la escogí, porque yo la escogí para que ella empezara a trabajar en mi obra. Yo no sé, ¿verdad?, cómo esté tu corazón, pero déjame decirte que el Señor decía, todo lo oculto yo lo sé, todo lo oculto yo lo conozco. No hay nada oculto que yo no conozca. Ya deja de jugar a la iglesita, decía el Señor. Ya deja de jugar al hermanito, porque incluso decía el Señor, yo no vengo por la ropa. Ya deja de estar en lo material y ponte a trabajar en lo que el Señor te dio. Ponte a trabajar en esa obra que papá te dio, porque no te la dio el hombre, te la dio el Señor, porque vio gracia en ti, porque el Señor ve gracia en cada uno de nosotros, y no es el hombre el que nos escoge. Así que en esta hora, ¿verdad?, yo te digo, es necesario que el Señor empiece a enderezar lo que está torcido. Es necesario que el Señor empiece a trabajar en tu vida. No te quejes cuando el Señor empieza a trabajar en esas áreas, sino alza las manos y dale gracias a Dios. Alza la mano y dile, Señor, aquí estoy, heme aquí, porque muchos no conocen la palabra heme aquí. Muchos la pasan por alto, y cuando es heme aquí, aquí estoy, Señor. Si yo voy a perder un trabajo, lo voy a perder. Si yo voy a perder esto, lo voy a perder. Déjame decirte que el otro día yo daba un mensaje por las redes sociales y yo decía, yo no me puedo detener por mis hijas, porque yo les enseñé, yo les dije y ellas son conocedoras de la palabra. Y si ellas se pierden, como decía mi pastor, yo no voy a entregar cuenta, porque ellas ya conocen, ellas ya saben lo bueno y lo malo. Ahora me voy a preocupar yo, voy a empezar a decirle al Señor que enderece mis caminos, porque yo también estoy mal. El Señor me ha dicho, en esta área me falta todavía. Entonces es necesario que lo tomemos de las manos del Señor. Es necesario que busquemos al Señor. No te sientas que porque digas, esto es para mí, esto es... No, simplemente que me decía el Señor, ve y háblale y dile que quiero enderezar sus caminos, porque yo soy amor y no quiero que nadie se pierda. Dile que no piensen en el mañana, porque así le decía a Ezequiel, come de lo que yo te doy. Y hoy en día muchos se preocupan por el que van a comer, porque el mañana, pero se les olvida algo, que el mañana el Señor lo tiene en sus manos, porque nosotros podemos decir mañana que voy a comer, pero dice el Señor, ¿y tú sabes si vas a llegar a mañana? Tú tienes la vida comprada. Entonces ponte a trabajar en las obras del Señor, ponte a servirle a papá. Yo te puedo decir, en mi vida espiritual, en mi vida propia, pasé muchas cosas, fui procesada de muchas maneras, cosas que me dolieron, pero déjame decirte que aún así, aunque Satanás, el Señor reprenda, ha querido callarme la boca, ha querido que caiga, he llorado y le he dicho, Señor, aquí estoy, heme aquí. No importa, no hace mucho el Señor decía, los dolores que has pasado de muerte, los dolores que has pasado en tu carne no es nada comparado con lo que viene. ¿Y sabes qué le digo al Señor? Cuando esas pruebas, cuando eso venga a mi vida, tómame de tu mano, no me sueltes, no me dejes, porque yo sola voy a caer, pero si yo me fortalezco en ti, no voy a caer, papá, porque dice que tú acampas alrededor de los que te temen. Y yo temo al Señor, porque yo temo, y no le quiero fallar al Señor. Yo te hablo esta palabra en esta tarde, porque Él me la daba, porque me decía, ve y habla. Entonces yo te la comparto. Si tú quieres escucharla, si tú quieres ponerla en práctica, si tú quieres atesorarla, atesórala. Y si no, sigue igual.
Sigue igual porque sabes que de papá nadie se escapa. De papá nadie se escapa. Él tarde o temprano, por muy amoroso que sea, saca las cosas a la luz. Pero dice el Señor, cuando yo las saco, ahí están chillando. A ellos les es fácil juzgar a los demás. A ellos les es fácil hablar de los demás. Pero ¿qué hay cuando hablan de ellos, verdad? Entonces yo te comparto esta palabra que el Señor me ponía. Y yo te digo ahorita en el nombre del Señor Jesús, si tus caminos están torcidos, dale la oportunidad de que papá la enderece. Dale esa oportunidad, porque cuando tú quieras enderezar tu camino, tal vez el Señor ya te haya sacado de esta casa de adoración. Porque muchas veces decía el Señor, cuando yo hablo, cuando mi siervo, porque me hablaba de pastor, me decía, cuando el pastor habla y les dice algo fuerte, que van, corren y se cambian de iglesia. Porque nada más el color de la iglesia no les gustó y ya van a otra iglesia. Se les olvida que yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Y yo habito todos los lugares que me dejen entrar. ¿Para qué andan saltando? Decía el Señor. Andan brincando de iglesia en iglesia. Mejor empieza a preocuparte por tu vida. Empieza a preocuparte por tu actitud, por tu rebeldía. Y luego haz lo que te plazca. Pero es necesario, porque muchas veces decimos, ¿verdad? A la iglesia del pastor Salvador no voy, porque hay hermanas así, porque la hermana esto, porque la hermana al otro. Pero sabes una cosa, no es la iglesia ni es el pastor, eres tú mismo, decía el Señor. Eres tú mismo que no quieres ser obediente, que eres rebelde. Ya deja tu rebeldía, ya deja las cosas que no me agradan, porque no nada hay oculto, yo todo lo tengo a la luz. Y así en esta hora, pues yo te digo que esta es la palabra que el Señor me daba. Esto es lo que el Señor hablaba, ¿verdad? Y yo creo que cuando estaban dando los agradecimientos, si hay personas aquí que vienen a adorar al Señor y que vienen a poner la atención, no fue una persona, no fue el hermano Eber, fue mi hermano también que pasó en el agradecimiento y le estaba yo escuchando lo que decía. No sé quién otra persona pasó y yo le escuchaba, ¿verdad? El Señor hace prodigio, el Señor hace milagro, pero siempre y cuando tú lo dejes entrar, siempre y cuando tú seas ese Ezequiel obediente y no rebelde. No dejes que tu rebeldía te aparte de las cosas del Señor. Amén. Porque el Señor tiene propósitos para tu vida. El Señor quiere cambiar lo que tú sientes que no va a cambiar, pero séle fiel al Señor. Y así en esta hora, pues esta es la palabra que yo te comparto, ¿verdad? Y pues ¿qué te puedo decir? No te puedo decir discúlpame, no te puedo pedir disculpas, solamente te puedo decir que te lleves esta palabra. Y si tú no entendiste, ahí en ese libro de Ezequiel 2:8, léelo, porque yo no le entendí. Yo no sabía que papá quería hablar a este remanente, pero me puse. Créemelo, ahí quedaron trastes, ahí quedó todo tirado, y ahí está un Dios grande que a veces ni caso le hago a mi esposo para atenderlo por estar con la Biblia. Solo le digo, hoy me toca hablarle al pueblo y tengo que prepararme. Doy gracias a Dios por este varón, porque muchos lo tienen, lo conocieron como era en el mundo, y hoy puedo aprovechar para decir que ese varón el Señor lo está renovando. Ese varón, él no hace mucho, yo le dije, hace tiempo atrás le decía, quiero casarme, quiero hacer esto, quiero estar delante de papá bien, y era negativo. Pero hoy me dice, si tú quieres seguir a ese Dios, porque antes ni pronunciaba a Dios, si tú quieres seguir a ese Dios que todas las noches, todas las madrugadas le lloras, está bien, pero no me presiones, pero sí voy a ir a la iglesia. Le contaba a mi pastor ese día, me dijo, esta oración está bien. Le digo, ¿cuál? Y me empezó a orar. Le dije, gloria a Dios, porque ese hombre antes no quería nada con las cosas de Dios. Ese hombre era puro dinero, puro trabajo, puras cosas que no le eran agradables al Señor. Pero hoy puedo decir y sigo declarando que ese hombre va a ser para el Señor. Ese hombre va a servirle al Señor. Yo lo creo, porque yo le creo al Dios vivo. Y así en esta hora, pues yo les doy, ahora sí, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y llévate esta palabra, en verdad léela, está muy bonita.